Señor presidente, señora vicepresidenta, ministros, ministra de Agricultura, autoridades, señoras y señoras, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer, lógicamente, a la Fundación Rafael del Pino esta invitación. Es difícil encontrar un marco mejor para presentar un libro que el que estamos hoy aquí teniendo. Muchísimas gracias, María. Es de verdad un placer estar aquí con todos vosotros. Hace algo más de un año y medio, cuando el editor Ramón Perelló, de Península, se puso en contacto conmigo para proponerme el libro, le dije que teníamos que esperar unos meses hasta que se celebrasen las elecciones de diciembre. Creía que en ese momento habría un nuevo gobierno y podría decidir si aceptaba el encargo. En enero pasado, sin embargo, cuando se vio que podíamos estar un cierto periodo en funciones, como después ha sido la realidad, e incluso continúan siéndolo actualmente, pensé que era el momento de ponerse a ello y explicar lo que sucedió en el año 2012, desde una experiencia personal. En aquellas fechas no pensé que precisamente el momento en que aparece el libro, que fue ayer, y hoy mismo, cuando se fijó el día de su presentación, hace ya algunos meses, íbamos a seguir con un gobierno en funciones en la situación de incertidumbre política y, para muchos, personal, que todos ustedes conocen personalmente. Déjenme empezar por explicar el título del libro. España amenazada. Se corresponde con la situación que vivimos el primer año de la 10ª legislatura. El relato, como no puede ser de otra forma, es en primera persona, pero es fundamentalmente el reconocimiento a la labor de un equipo, un Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy, y también el equipo, en mi caso, del Ministerio de Economía. Querido presidente, te agradezco enormemente tu presencia hoy aquí en la presentación de este acto. El mérito es de todos ellos y, en última instancia, de una sociedad como la española que ha sufrido y ha sabido salir de la recesión más larga y profunda en décadas. El año 2012 fue el momento más complicado de nuestra historia reciente. El libro explica cómo se consiguió evitar el rescate y recuperar el crecimiento. Escribirlo 4 años después creo que me ha dado la perspectiva suficiente como para poder asegurar que el rescate bancario fue el gran muro de contención que evitó que España tuviera que pedir ayuda a los socios europeos, al estilo de lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Grecia, en el caso de Irlanda, en el caso de Portugal y en el caso de Chipre. Dentro del rescate bancario, sin duda, lo más importante no fue ni el préstamo, ni el capital, ni las provisiones. Lo más importante fue la transparencia. Les recuerdo que en aquellas fechas España era el centro de los ataques de los mercados y solo despertaba desconfianza entre las instituciones y en los ámbitos políticos internacionales. Darle la vuelta a dicha situación requería recuperar la confianza. El sector financiero estaba en el centro, concretamente las antiguas cajas de ahorros, de la diana. Por eso fue tan importante no solo conseguir la ayuda europea, sino poner a todo el sistema bajo el análisis de evaluadores independientes de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Recuerdo que los primeros decretos de saneamiento y recapitalización se iniciaron en los primeros meses de 2012. Prácticamente nada más llegar al Gobierno. Que el rescate bancario se pide el 9 de junio y que los test de estrés, junto con la creación de Sareb y los planes de reestructuración, estaban prácticamente acabados a finales de ese año, del año 2012. La rapidez y contundencia con que se actuó, estoy seguro que impidió el rescate completo de la economía. Y hoy, en perspectiva, es evidente que el sector financiero español no plantea dudas, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, que no crecen, a diferencia de lo que ocurre en España. En paralelo, la economía española empezaba a recuperar los niveles de competitividad perdidos, gracias sobre todo a la reforma laboral, y se tomaban medidas para enderezar un déficit público mucho mayor del que se nos había anunciado. En el entorno internacional se percibía a España como principal riesgo para el euro. Grecia, es cierto, preocupaba mucho, pero que España entrara en debacle se habría llevado por delante la moneda única. España se enderezó. Grecia siguió en el euro y se puso en marcha la unión bancaria.
Así se consolidaron los cimientos que explican la superación de muchos de los problemas con que entonces nos encontrábamos. El objetivo fundamental del libro es explicar lo que pasó en aquellos momentos, pero sobre todo cómo pasó y por qué pasó. Y por qué se tomaron medidas difíciles, pero con perspectiva, creo que acertadas a la luz de los resultados. Pretendo con ello aportar mi humilde experiencia por si a alguien le sirve en el futuro, especialmente para no repetir los errores que cometimos en el pasado. ¿Cuáles son esas lecciones? En primer lugar, hay que reconocer siempre la realidad, con la máxima objetividad. Estar alerta para escuchar las señales y saber anticipar el futuro. En esto consiste el liderazgo, marcar un camino aun consciente de las dificultades y saber dónde se quiere llegar. Ofrecer salidas más allá del ruido mediático o político. Desde un punto de vista estrictamente económico, la lección más importante, a mi juicio, es que un país no puede acumular pérdidas continuas de competitividad, con déficit en la cuenta corriente superiores al 10% del PIB, como llegamos a tener. No se pueden ignorar o ser ajenos a las burbujas de crédito o inmobiliarias. Cuando un país registra crecimiento año tras año en el crédito por encima del PIB nominal o subidas de precios en el sector inmobiliario que no se atienen a los fundamentales y acumula, además, déficits importantes en la balanza de pagos, se va a ver abocado necesariamente a generar una crisis bancaria, fiscal y laboral. Es lo que teníamos, por desgracia, en España al entrar en el Gobierno en el año 2012. A ello también contribuyó nuestra deficiente regulación laboral y, lógicamente, también una regulación no correcta en el ámbito de la gobernanza económica del ámbito de los consejos de administración de las cajas de ahorros, el 50% de nuestro sistema financiero. Conseguimos dar un giro a la situación. Hoy en España las exportaciones son vigorosas. Tenemos por cuarto año consecutivo superávit exterior. La inflación está en negativo y un sistema financiero que no genera dudas. El resultado de todo ello, lo más importante, es que creamos 500.000 de empleos al año y que nuestro país crece prácticamente el doble de lo que hacen nuestros socios europeos. Sin embargo, no tenemos que pensar que todo está hecho en absoluto. Hay que recuperar el nivel de renta que teníamos antes de entrar en recesión, algo que espero conseguiremos dentro de poco tiempo. Y hay que conseguir que España, como ha indicado en muchas ocasiones el presidente de Gobierno, consiga que vuelvan a trabajar 20 millones de personas. Cuando se alcancen estas metas, ya podremos empezar a decir que hemos superado la crisis. Tenemos importantes retos por delante. El entorno internacional es cada vez más complejo. El crecimiento en Europa es débil. Están las consecuencias que todavía no hemos visto con toda su intensidad del Brexit. El problema de los refugiados, el terrorismo, los populismos. Retos a los que España debería enfrentarse con un Gobierno en plenas funciones, para actuar con todas las capacidades y el potencial y experiencia que tenemos en todos estos ámbitos. La falta de Gobierno, sin duda, nos limita a la hora de tener presencia adecuada y en consonancia con nuestra relevancia en todos estos debates. La inercia en el crecimiento es muy fuerte, como demuestran los datos que hemos ido obteniendo y se han ido publicando. Pero esto, si me permiten, no va a durar para siempre. España no se puede permitir quebrar la recuperación que se inició hace 2 años y medio, tirar por la borda el esfuerzo realizado en un contexto, además, de incertidumbre internacional. Si no somos capaces de salir de este atolladero, me temo que podemos acabar encontrándonos con una situación no muy diferente a la del año 2012. Y es que las peores crisis económicas son aquellas que tienen un origen político. Confío en que esto no llegue a ocurrir y espero que al final se imponga la cordura y ello nos permita tener pronto un Gobierno presidido por Mariano Rajoy, que además de ganar las 3 últimas elecciones, fue la persona clave que en el año 2011 evitó el colapso de España. Por último, me queda el capítulo de agradecimientos. En primer lugar, Concha Martín, sin su pluma hubiera sido imposible escribir este libro. Eva Ortiz, que nos ayudó con todo el tema de la documentación, la cronología.
mi secretario de Estado, Íñigo Fernández de Mesa, me acompañó en todos los Eurogrupos. Me acuerdo el primero que me dijo, oye, porque después de revisar a Grecia o no sé qué, estábamos allí, y dice, oye, esto del rescate, como te tengan que hacer el rescate, desde luego, la pobre delegación griega sabe perfectamente que ahí nos dimos cuenta que había que intentar evitarlo como fuera. Rosa Sánchez Yebra, mi paño de lágrimas, me buscaba incluso para jugar al tenis, para desahogarme, que lógicamente no le diera la lata, en los sitios más insospechados. Miguel Tambury, que a pesar de ser abogado del Estado, se empapó de teoría económica, de finanzas, de macroeconomía, y que fue después el que con su pluma, con su equipo, concretó seguramente la mayor modificación de la legislación bancaria que se ha dado en España en mucho tiempo. Carmen Vela, María Luisa Poncela, Jaime García Legaz. Su profesionalidad y su trabajo suplieron perfectamente las cosas a las que entonces yo me dedicaba. Y por último, si me permiten ustedes, todos los funcionarios del Ministerio de Economía y Competitividad hicieron un esfuerzo que a veces no se reconoce, pero con profesionalidad, con dedicación. Sabían a lo que nos enfrentábamos y la verdad es que estuvieron a la altura en todo momento. Y por último, como no puede ser de otra forma, mi familia, mi mujer, mis hijos, espero un día compensar de mis ausencias físicas y mentales. Muchísimas gracias.